Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la gangrena de Fournier, una urgencia urológica, y estaremos hablando con información que el paciente debería saber, y es todo esto dado por mi persona, Rafael Ayala, estudiante de medicina de último año, acá en Panamá. Una introducción, tenemos que es una afectación de la piel, que vemos acá, tejido subcutáneo, que es el tejido justo debajo de la piel, es grasa generalmente, y debajo entonces la fascia, que es un tejido que recubre a los músculos. Por ejemplo, tenemos la fascia de Scarpa, que es la parte abdominal, la fascia lata, aquí en el muslo, y en la región perineal, que es la que más nos interesa, es la fascia de Coles. Una afectación de una fascia, por ejemplo la de Coles, podría llegar a ser un camino para una afectación por continuidad, o sea, pegadita a otra fascia. Aquí tenemos la introducción. La gangrena de Fournier es una fascitis, una inflamación de la fascia necrótica, donde necrosis significa muerte del tejido del área del periné y la pared abdominal. Además puede afectar el escroto, que es la piel que recubre a los testículos, y el pene en los varones y la vulva en las mujeres. Es una patología infrecuente, es una infección extensa del área del periné, hay una alta morbilidad, el paciente va a requerir entonces más tratamiento, va a requerir hospitalización y tiene una alta mortalidad, que esto significa que puede matar al paciente. Tenemos la historia, fue descrita por primera vez por el doctor Jean-Alfred Fournier, un dermatólogo, el doctor que estudia la piel en Francia. ¿En quiénes se presenta? Como vemos acá, la incidencia es baja, quiere decir que la patología es poco frecuente. Generalmente es en el sexo masculino, 10 veces es más frecuente en el sexo masculino, y el pico de edad donde más se presenta es a los 50 años, pero puede presentarse de los 23 hasta los 89 años en ese rango de pacientes. Es asociado con morbilidades que pueden ser, por ejemplo, todo lo que te disminuye el sistema inmune, los diferentes tipos de cánceres, si es VIH positivo y no está en tratamiento, si es obeso el paciente, si está bajo tratamiento con inmunomoduladores, que son estos fármacos, o digamos corticoides, o algunos fármacos que disminuyen la parte inmune. Si el paciente consume alcohol, hay una fuerte asociación, quiere decir que, mire, la mitad de los pacientes de gangrena de Fournier van a tener una dependencia al alcohol y un poquito más de la mitad van a tener glicemias elevadas, diabetes mellitus, ¿no? Los factores de riesgo son tener comorbilidades, por ejemplo, si tiene una enfermedad vascular donde el movimiento de sangre no es normal, entonces se van a favorecer las heridas. Tenemos acá la hipertensión arterial, la enfermedad de los riñones y la enfermedad hepática, todas ellas son comorbilidades. Tenemos también patología anorrectal, que 60% de las veces esta es realmente el origen de la enfermedad, y ya hablaremos un poco más de ella, y la patología genitourinaria, donde se afectan los genitales, la parte de la vía urinaria, está entonces el otro 25% de los casos. Los traumatismos y cirugías sí están asociados, aunque en menor proporción. El agente causal, tenemos entonces, hay de todo, hay agentes aeróbicos, anaeróbicos, pero lo importante recordar es que el 70% de las veces, o sea, la mayoría de las veces, se trata de una infección microbiana, polimicrobiana o microbiana mixta. Hay de todo entonces en esta afectación. ¿Cómo ocurre? Bueno, entra este agente causal, esta bacteria o este grupo de bacterias a través de una lesión anorrectal, ya sea que hubo una lesión en la parte anal, una fisura, donde no se trató bien y llegó a infectarse, entonces la infección se va corriendo a piel, luego a tejido subcutáneo y finalmente a la fascia. Puede que sea genitourinario, por ejemplo, en una infección de la uretra, en hombres o mujeres,
donde no se trató bien tampoco, se dieron varias infecciones y se fue diseminando la infección a través de la piel, ya sea por un traumatismo directo a la piel perineal o una cirugía, que no se trató bien y se dejó infectar, hubo una infección de la herida. Entonces, estos microorganismos van a liberar algunas sustancias que proporcionan o promocionan ese daño. Además, se da una inflamación pues, de las fascias por continuidad que puede llegar a extenderse hasta toda la fascia abdominal, hasta llegar a, inclusive a torácica, hasta aquí a nivel de las clavículas, o puede afectar los muslos. Como pudimos hablar que habían fascias, la fascia lata en los muslos y la fascia de escarpa hacia abdomen y luego sigue subiendo. Tenemos que hay una isquemia, o sea, por eso se llama gangrena de Fournier, porque hay una isquemia en los tejidos, se mueren los tejidos por falta de oxígeno y progresa a una alta velocidad, 2 a 3 centímetros por hora. Se va dando la isquemia. Y es ese tejido que vemos también oscuro, negruzco, todo eso es un área gangrenosa. El cuadro clínico, que es como el paciente va a presentarse, tenemos que tiene una fase primaria que es insidiosa en las primeras 2 días, donde el paciente va a tener un endurecimiento, le va a dar picazón, que es el prurito, un edema del área, va a estar hinchado y va a tener entonces un área enrojecida. Todo esto en la parte perineal, que es entre los genitales y el ano. Por eso que esto es el signo principal, todos estos son los signos principales que hay que decirle a los pacientes que estén pendientes. Luego a los días se evoluciona con un dolor, luego a las semanas se da la necrosis, que se extiende la pared abdominal anterior hasta las axilas y muslos. Y esta es la parte donde ya se ve necrótica. Y finalmente la fase de recuperación, que toma meses, y es la cicatrización de todo ese tejido que se dañó. Y requiere generalmente un tratamiento médico para que se llegue a esa fase 4. Las pruebas complementarias que va a mandar su médico para apoyar al diagnóstico son el hemograma, hemocultivo, las pruebas de coagulación, electrolitos, pruebas de función renal, gasometrías arteriales. Las pruebas de imágenes no hacen diagnóstico, o sea, no van a decir específicamente si es o no la patología, pero orientan un poco más al médico para saber la extensión de los daños del tejido. El diagnóstico, como hemos ya ido diciendo, es clínico. ¿Cómo usted sabe que tiene gangrena de Fournier? Porque el doctor pues le va a hacer una entrevista, va a hacerle un examen físico y él le va a decir que tiene entonces una gangrena de Fournier inicial, que es donde queremos agarrarla para poder tratarla de una vez y que no siga progresando. El diagnóstico diferencial quiere decir otros diagnósticos que se parecen mucho, especialmente en la fase primaria de la gangrena de Fournier, es la balanitis gangrenosa en los pacientes diabéticos, donde se da una isquemia, pero a nivel solamente de la cabeza del pene, la parte distal o más de afuera, más lejana. Tenemos la vulvalitis, que es entonces lo mismo, pero en las mujeres, gangrenosa, y finalmente en las úlceras genitales, que como podemos ver acá, de cualquier causa. La evolución, esto quiere decir cómo le va al paciente. Bueno, generalmente, como dije que tiene una alta morbilidad, quiere decir que van a tener mucho manejo médico y pues hasta que estén más de 30 días generalmente en el hospital. Y los pacientes que no sobreviven pasaron ya 10 días en el hospital. Se complican por varios motivos. Ya los veremos. El tratamiento va a ser que le van a dar líquidos por vía intravenosa, antibiótico-terapia de amplio espectro, pero como dije que son muchas bacterias diferentes, un debridamiento de los tejidos desvitalizados, que esto quiere decir que van a limpiar todo ese tejido que se ve necrótico, que se ve negruzco, que se ve que no tiene vida, todo eso se va limpiando de manera quirúrgica, o sea, con los cirujanos, para que no proporcionar un espacio donde más bacterias puedan proliferar, y una vacuna del tétano porque hubo una lesión ahí y si fue un traumatismo siempre hay que prevenir el tétano. Oxígeno hiperbárico se colocan en estas máquinas donde se aumenta el nivel de oxígeno del paciente y mejora mucho
más rápido el paciente. Manejo de las comorbilidades, si sufren de hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica, diabetes mellitus, todas estas tienen que ser manejadas para que el paciente mejore de la enfermedad de Fournier. Ok, si hay una gran afectación del periné, que dijimos que, recordando que es el área entre los genitales y el ano, debe colocarse una bolsa de colostomía en la parte más superior para que el material fecal no vaya a contaminar la herida. El esquema del tratamiento antibiótico va a ser, como ya hemos dicho, de amplia cobertura para pegarle, como decimos, a todas las bacterias, sean aerobias o anaerobias, inclusive si son parásitos, por eso se agrega también el metronidazol. Tenemos las cirugías, biopsias no son necesarias, probablemente el debridamiento quirúrgico se hace cada día hasta que el paciente mejore, hasta que no haya un material que no tenga vida, que no esté necrótico o negruzco. Los pacientes afectados pueden requerir la cistotomía, colostomía, orquidectomía. Bueno, el injerto de piel se puede hacer y se hace utilizando fascia de otro lado, generalmente de este músculo que vemos acá. Se utiliza una parte de esa fascia y se vuelve a colocar acá y la parte de piel. Y la cobertura escrotal es importante, ¿no? Porque no podemos dejar a los testículos sin estar cubiertos de piel. Acá está cómo queda la cirugía y finalmente así quedó el paciente, ¿no? Entonces, el pronóstico. El pronóstico es cómo le va al paciente. Bueno, existe un índice de Fournier para saber qué tan bien o qué tan mal le puede ir al paciente, pero aún le faltan más estudios. La mortalidad es de 20 a 40%. Quiere decir que de 10 pacientes, hasta 4 pueden morir si tienen gangrena de Fournier. Y esta mortalidad aumenta aún más si hay un retraso en el diagnóstico, el debridamiento quirúrgico o el tratamiento antibiótico, ¿no? Todo esto puede aumentar la mortalidad. Y las complicaciones o las causas por las que el paciente puede morir son complicaciones respiratorias o una infección que pase de estar en la piel y las fascias a la sangre, que se conoce como sepsis. La escala de severidad, esta es la que estaba mencionando, que no es tan confiable todavía, requiere más estudios y añadir las comorbilidades del paciente, si tiene enfermedad renal, enfermedad cardiovascular. La prevención, y esta es la parte importantísima de la charla, y estamos ya terminando, que es el control de las comorbilidades. Si usted sufre de diabetes mellitus, debe ir entonces al médico para que le manejen en la parte del azúcar, la hemoglobina glucosilada. Si sufre de enfermedad vascular periférica, ¿cómo lo sabe? Porque tiene venas varicosas o el doctor le ha dicho que usted sufre de enfermedad vascular periférica, debe entonces acudir a sus citas para que no vaya progresando la enfermedad. El control de la patología anorrectal o genitourinario, dijimos que la anorrectal y genitourinario son las principales causas, pues, o la puerta por donde entra la bacteria principalmente. Por eso que si tenemos una patología de esas áreas, tenemos que rápidamente ir al médico para que nos trate y evitar que progrese a una gangrena de Fournier. Una sospecha, cuando tenemos un traumatismo o cirugías, siempre decirle al médico: doctor, a mí me operaron en el área inguinal, o doctor, yo estaba jugando en el patio y me lastimé sin querer. Bueno, todo eso hay que decirlo al médico para que se sospeche inicialmente una gangrena de Fournier inicial o en el periodo insidioso. La higiene personal indispensable, lavarse toda el área genital, perineal y anal, pues con agua y con jabón. Cese del consumo de alcohol o cigarrillos, importantísimo. Y la educación sobre la enfermedad, que es lo que tratamos de hacer con estas charlas, porque paciente que sabe, paciente que evita y previene las enfermedades. Mensaje para llevar a casa. Bueno, la gangrena de Fournier es causada por una enfermedad infecciosa, tiene una alta mortalidad y es realmente en el área genital, perineal, entre los genitales y el ano, y se extiende, ¿no? Hasta el abdomen, puede llegar hasta la parte clavicular, puede llegar hasta los muslos,
Y la prevención es lo principal. Si prevenimos la enfermedad de Fournier o la gangrena de Fournier, estamos evitando una patología que es realmente mortal. Muchas gracias. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier cosa pueden dejar comentarios, preguntas aquí en la parte de abajo del video. Un abrazo a todos.